saludarles nuevamente. Estamos aquí presentes en estas cápsulas históricas de la ciudad de Toluca que el ayuntamiento precisamente de la ciudad y la Dirección de Cultura han preparado para todos ustedes, como ya se nos está haciendo costumbre en esta época de pandemia a nivel mundial, y que bueno, se está trabajando intensamente en llevar hasta sus hogares este tipo de charlas con el maestro Gerardo Novo Valencia, que es nuestro cronista municipal. Ahora vamos a tocar también otro tema emblemático para todos los que somos de la ciudad de Toluca y del Estado de México, porque vamos a hablar acerca del Instituto Científico y Literario y cómo llegó a ser en su momento Universidad Autónoma del Estado de México, cómo se dio esa transición, y para eso nadie mejor en esta ocasión que el maestro Novo para que nos platique la transición de Instituto Científico y Literario a Universidad Autónoma del Estado de México. Adelante, maestro. Gracias. Como todos sabemos, la Universidad Autónoma del Estado de México tiene su cronista, y además cada una de las escuelas y facultades tiene también su cronista particular. Ellos han producido muchísima información sobre esta larguísima historia del Instituto Literario, hoy Universidad Autónoma del Estado de México, y que va del año de 1828 hasta este momento, 2020. Es una larguísima historia. El profesor Inocente Peñalosa García ha sido un extraordinario cronista con un trabajo de lo más intenso que está reflejado en muchos libros, en muchos boletines, en muchas participaciones en ceremonias y demás. Yo voy a hablarles de este momento de transición del Instituto Científico y Literario Autónomo, el legendario ICLA, en Universidad Autónoma del Estado de México, desde la perspectiva personal, porque tuve la fortuna de ser integrante de la llamada generación de enlace o generación de transición, de los que entramos como institutenses y salimos como universitarios. Así es que junto con muchos amigos, cada vez somos menos, lamentablemente, vivimos los últimos días del instituto y nos tocó ver también los primeros años de la Universidad Autónoma del Estado de México. Esa bisagra estuvo encabezada en la dirección de la institución por el licenciado Juan Josafat Pichardo, que fue el último director del ICLA y el primer rector. Así es que, si nos remontamos al año de 1955, tenemos que reconocer que era una institución muy modesta en sus instalaciones, y si la comparamos con lo que actualmente es la universidad, pues sí hay una gran distancia en todo. Nosotros nos tocó trabajar todavía con equipos, con instrumentos que venían desde principios del siglo XX, el laboratorio de química, el gabinete de física, el mapamundi de don Protasio Gómez y demás, los pizarrones de maroma todavía, las salas de clases todavía con tribunas de 2 o 3 niveles. Entonces, tuvimos maestros que también se habían formado dentro del positivismo y que de alguna manera vivíamos todavía rescoldos de aquello. Había leyes no escritas que lo inducían a uno a hacer cosas que hasta después supimos cuál era el origen. Por ejemplo,
una ley no escrita era que había que ir al Nevado de Toluca hasta su cráter, caminando, saliendo de aquí en la noche. Y tiempo después descubrimos, por las lecturas, leyendo a Rousseau, el Emilio y demás, pues que esas eran conductas en las que eran complemento de la educación y que el enfrentarse uno a sí mismo, el de vencer ciertos temores, ciertos obstáculos, formaban parte de eso. Entonces, todavía nos tocó vivir este tipo de experiencias y pues era una escuela, un plantel, el instituto, en el que los estudiantes más inquietos pugnaban porque se hiciera universidad. ¿Y por qué? Pues porque eran empujados por sus propias vocaciones. Hasta ese momento se llenaba el límite mínimo que daba la ANUYES para transformar aquellas instituciones decimonónicas en universidades. Entonces eran 2, 3 carreras las opciones que tenían los estudiantes y que afortunadamente la Ciudad de México, tan cercana, pues permitía que las vocaciones que se truncaban no fueran muchas. Sin embargo, pues alguien quería estudiar ciencias químicas o arquitectura, tenía que irse a la Universidad de México porque aquí no había ese tipo de posibilidades. No todos tenían los recursos, no a todos o a todas las familias les permitían irse a esa gran tentación que era la Ciudad de México, y entonces muchos o dejaban de estudiar o tenían que escoger una carrera que no era necesariamente lo que ellos buscaban. Así es que a mí me tocó vivirlo, a mí me habían colgado la etiqueta de que yo iba a ser ingeniero, me inscribí en ingeniería por obediencia, terminé el primer año, pero jamás me sentí a gusto y encontré una tabla de salvación milagrosa, porque cuando me iba yo a inscribir al segundo año, un tanto a regañadientas, vi que se anunciaba una de las nuevas carreras de la universidad, la carrera de turismo. Por una decisión propia me regresé, me inscribí en turismo y cuando llegué a avisarles en la casa que ya no iba yo a estudiar ingeniería, el drama familiar fue tremendo, pero yo a partir de ese momento me transformé, me encontré a mí mismo, me realicé y pues afortunadamente pude hacer una carrera que me permitió y me sigue permitiendo sostener dignamente a una familia, me ha permitido conocer México y aprender a amarlo. Así es que, como en mi caso, debe haber muchísimos que la transformación de instituto en universidad les abrió caminos y que después ellos mismos fueron multiplicadores, porque aquellos que egresaron de química y de arquitectura, de otras universidades, regresaron al viejo instituto, que ya no era instituto para ese momento, y fueron los fundadores de las carreras, muchas que en la actualidad tiene nuestra universidad. Así es que esa transformación de instituto en universidad, y que desde sus orígenes el instituto era en sí una universidad, aunque el nombre deliberado de instituto era un tanto para distinguirlo de las universidades pontificias. El instituto fue una institución liberal que hasta la fecha sigue sigue teniendo ese matiz. Hoy, por supuesto, la globalización y muchísimos factores hacen que sea una universidad moderna y que vaya más allá
de los límites que cuando estudiamos nosotros eran exclusivamente locales. No había universidad más que en Toluca. Ahora tiene presencia no solo en muchos lugares del estado, sino en otras entidades y aún en otros países. Esa es una transición importantísima en la vida toluqueña. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias también a todos ustedes, y esta es precisamente la transición de Universidad Autónoma, más bien dicho, de Instituto Científico y Literario a Universidad Autónoma del Estado de México, desde la perspectiva del maestro Gerardo Novo Valencia. Todos ustedes agradecemos el favor de su atención y prontamente nos veremos en otra cápsula sobre historia de Toluca. Muchas gracias.